La fe cristiana está marcada por una serie de fiestas sagradas que no solo conmemoran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, sino que también ofrecen una visión profunda del camino de la fe misma. Estas festividades, aunque se celebran con alegría y reverencia, tienen profundos significados espirituales que se remontan a los primeros días del cristianismo. Para muchos, estas celebraciones son solo momentos de tradición, pero bajo la superficie, resumen algunas de las verdades más poderosas de la fe cristiana. Desde la solemnidad del Viernes Santo hasta las jubilosas celebraciones de la Pascua, estas festividades sirven como recordatorio del sacrificio, el amor y las promesas de Dios para la humanidad. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué representa realmente cada una de estas festividades? ¿Qué lecciones ocultas y verdades espirituales contienen? Hoy descubriremos el significado detrás de las festividades clave en el cristianismo, revelaremos su importancia y cómo nos dirigen hacia una relación más profunda con Cristo. La celebración de la Navidad es más que simplemente un momento para reuniones familiares, regalos y alegría festiva, conlleva un profundo significado teológico y espiritual que resuena profundamente en cada cristiano. En esencia, la Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Este evento, tal como lo predijeron innumerables profecías, no es simplemente el comienzo de una historia, sino el cumplimiento del plan divino de Dios para la salvación. Lo que hace que esta historia sea particularmente impresionante no son las circunstancias que rodearon el nacimiento, sino el mensaje que transmite sobre la naturaleza de Dios y su amor por la humanidad. En los Evangelios de Mateo y Lucas encontramos la narración de la Natividad, una historia marcada por la humildad y la gracia. Jesús, el Hijo de Dios, nació en un pesebre, lejos de las comodidades de los palacios reales o de las grandes ceremonias. En lugar de ser recibido por reyes y príncipes, estuvo rodeado de humildes pastores y animales. Este marcado contraste con lo que uno podría esperar de un rey revela una verdad teológica importante: el poder de Dios no se manifiesta en riquezas o majestad terrenales, sino en humildad, gentileza y amor. A través de este acto, Dios comunicó su voluntad de encontrar a la humanidad donde esté, en el desorden y la pobreza del mundo. El pesebre, comedero para los animales, se convirtió en un símbolo de la accesibilidad de Dios a todas las personas, especialmente a los pobres y marginados. Este momento de la historia fue más que un simple nacimiento físico. El nacimiento de Jesús marca la encarnación, la creencia de que Dios se hizo humano para vivir entre nosotros. Significa el profundo misterio de cómo el Creador eligió tomar forma humana en la persona de Jesús. Este acto de amor y humildad divinos es el fundamento de la teología cristiana, porque en él Dios expresó su deseo último de reconciliar a la humanidad consigo mismo. No fue suficiente que Dios simplemente ofreciera palabras de amor o salvación desde lejos. Él vino al mundo, vivió entre nosotros y atravesó los desafíos de la vida. El nacimiento de Jesús es el primer paso en un viaje que finalmente conduciría a su muerte sacrificial en la cruz, una muerte que traería el don de la redención a todos los que creen. Al celebrar la Navidad, se recuerda a los cristianos la profundidad del amor de Dios, que no está condicionado a nuestras acciones, sino que se da gratuitamente. El nacimiento de Jesús revela un amor que no conoce límites, un amor que busca transformar el mundo tocando los corazones con gracia, misericordia y perdón. La vida y las enseñanzas de Jesús demostrarían más tarde que este amor no es solo para unos pocos elegidos, sino para todas las personas, independientemente de sus antecedentes, estatus o historia.
El nacimiento sencillo y humilde en Belén fue una declaración de que el amor de Dios se extiende hasta los confines de la humanidad, ofreciendo esperanza a todos los que lo buscan. Esta festividad, con sus decoraciones festivas y música alegre, invita a los creyentes a hacer una pausa y reflexionar sobre el verdadero significado de la temporada. Más allá de los regalos materiales y las celebraciones, la Navidad llama a los cristianos a meditar en la verdad profunda de la Encarnación. El nacimiento de Jesús no fue un mero acontecimiento histórico, fue el comienzo de una nueva era para la humanidad, un momento en el que Dios, en su infinito amor, entró en la historia humana para restaurar lo que se perdió en la caída. Es un recordatorio de que el plan de Dios para la humanidad es de redención, y la llegada de Jesús fue el momento crucial de ese plan. La Navidad, en su sentido más auténtico, es una celebración de la esperanza de que mediante el nacimiento de este niño, todas las cosas serán hechas nuevas. Es una invitación a recibir el regalo del amor, no solo una vez, sino continuamente, mientras reflexionamos sobre la vida y la obra de Jesús. Esta festividad nos invita a examinar nuestro corazón, a abrirnos al amor transformador de Dios y a responder abrazando al Salvador que cambió el curso de la historia. El Viernes Santo es un día que se erige como un recordatorio profundo y solemne del sacrificio supremo realizado por Jesucristo. Para los cristianos, no es simplemente un acontecimiento histórico, sino una observancia profundamente espiritual que exige una reflexión sobre la magnitud del amor de Dios y el costo de la salvación. Este día marca la crucifixión de Jesús, un momento en el que voluntariamente entregó su vida por la redención de la humanidad. La crucifixión de Jesús el Viernes Santo representa la culminación del plan divino de reconciliación de Dios. Es el cumplimiento de profecías que predijeron un siervo sufriente que cargaría con los pecados del mundo. En los Evangelios, la narración se desarrolla con detalles agonizantes. Jesús, burlado, golpeado y humillado, es clavado en una cruz entre dos ladrones. Su muerte, aunque espantosa y aparentemente trágica, fue el acto supremo de amor y obediencia a Dios Padre. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue un accidente ni una consecuencia únicamente de la crueldad del mundo, fue una elección que hizo para redimir a la humanidad del pecado y la muerte. No se puede subestimar la importancia del Viernes Santo. El sufrimiento y la muerte de Jesús fueron necesarios para la salvación de la humanidad. En 1 Pedro 2:24, se nos recuerda que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Este versículo captura la esencia del Viernes Santo, el reconocimiento de que Jesús tomó sobre sí el castigo que por derecho era nuestro. El peso del pecado humano, que nos separó de Dios, lo llevó Jesús, cuya vida sin pecado se convirtió en la expiación perfecta. Fue a través de su muerte que el poder del pecado y de la muerte fue quebrantado, y el camino a la vida eterna se hizo posible para todos los que creen. Sin embargo, a pesar del dolor abrumador asociado con la crucifixión, el Viernes Santo también lleva un mensaje de esperanza. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria. Cuando Jesús exhaló su último aliento, proclamó, consumado es, Juan 19:30, lo que significa que su misión estaba completa. Su sacrificio fue suficiente. La humanidad ya no estaría atada por las cadenas del pecado y la separación eterna de Dios. Mediante la muerte de Jesús, la barrera entre la humanidad y Dios fue destruida, abriendo la puerta para que todos se reconciliaran con Él. Esta verdad está en el corazón de la fe cristiana. La cruz no es el final de la historia,
sino el medio por el cual la humanidad recupera una relación correcta con Dios. El Viernes Santo es también un día que exige un profundo autoexamen. Mientras los cristianos meditan sobre la crucifixión, se les invita a reflexionar sobre el peso de su propio pecado y cómo contribuyó a la necesidad del sacrificio de Jesús. Es un día para humillarse, reconociendo el quebrantamiento del mundo y el papel personal que cada persona desempeña en ese quebrantamiento. Pero también es un día de gratitud y asombro. Aunque el día está lleno de oscuridad, es una oscuridad atravesada por la luz del amor de Dios. A través del sacrificio de Jesús, los creyentes comprenden la profunda verdad de que ya no están atados por sus pecados, sino que se les ha dado el don de la gracia y el perdón. Además, el Viernes Santo enseña la profunda realidad de que el viaje cristiano es tanto de sufrimiento como de gloria. La muerte de Jesús en la cruz no fue el final, sino el comienzo de algo mayor. Es una paradoja que resuena en la fe cristiana: en la muerte hay vida, en el sufrimiento hay redención. La cruz es donde se encuentran la justicia y la misericordia de Dios. El sacrificio de Jesús el Viernes Santo es el evento central en el plan de Dios para restaurar el mundo y allana el camino para la victoria final celebrada el domingo de Pascua. El Viernes Santo no es simplemente un día de luto, sino un día que suscita una profunda reflexión y gratitud. Es un momento para que los cristianos hagan una pausa y consideren la gravedad del sacrificio de Jesús y la profundidad del amor de Dios que lo hizo posible. Es un recordatorio de que a través del sufrimiento y la muerte de Jesús, a todos los que creen se les ofrece el regalo de la salvación y la vida eterna. En la oscuridad del Viernes Santo está la semilla de la esperanza, una esperanza que florecerá en el gozo de la Pascua, cuando la resurrección de Jesús confirmará que el poder de la muerte ha sido roto para siempre. El domingo de Pascua es el día que marca el pináculo de la esperanza cristiana, un día donde la muerte es derrotada y la vida se proclama victoriosa. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos no es solo un evento singular, es el corazón mismo de la fe cristiana. Sin él, todo el mensaje del Evangelio se desmoronaría, sin dejar fundamento para la esperanza cristiana. Es a través de la resurrección que el poder del pecado y de la muerte se hace añicos, y a los creyentes se les ofrece la promesa de vida eterna. Los acontecimientos de la Pascua se basan en las profundidades de la desesperación y el momento más elevado de triunfo. Después de que Jesús fue crucificado, sus discípulos quedaron en shock, miedo e incertidumbre. Aquel a quien habían seguido, confiado y en quien habían creído ya no estaba. Su muerte los dejó en la oscuridad y el mundo pareció quedar en silencio. Sin embargo, la historia no terminó en esa tumba. Al tercer día, cuando toda esperanza parecía perdida, Jesús resucitó de entre los muertos, dejando la tumba vacía y el mundo cambiado para siempre. Este acto de resurrección no fue solo un milagro físico, fue una victoria espiritual que resonó en toda la creación. Afirmó la verdad de la divinidad de Jesús y, a través de su triunfo, los creyentes comprenden que Él conquistó más que solo la muerte. Venció el poder del pecado, ofreciendo redención a todos los que creen en Él. La resurrección de Jesús se convirtió en la victoria sobre todas las fuerzas del mal, la oscuridad y la desesperación. Fue un momento donde el cielo y la tierra chocaron, declarando que el poder de Dios es supremo y que nada, ni siquiera la muerte misma, puede interponerse en su camino. En la resurrección, los cristianos encuentran una fuente de esperanza infinita. Para el creyente, la Pascua no es simplemente la conmemoración de un acontecimiento histórico,
es una realidad viva que brinda seguridad para el futuro. La resurrección de Jesús significa que, así como Él resucitó de entre los muertos, también lo harán aquellos que pongan su fe en Él. Es una promesa de nueva vida, tanto en este mundo como en el próximo. Este mensaje de resurrección resuena en las Escrituras y ofrece consuelo a todos los que están agobiados por el peso del pecado o atrapados en el miedo a la muerte. Es la máxima expresión del amor y el poder de Dios, un amor que lo supera todo y un poder que es mayor que cualquier cosa que este mundo pueda arrojarnos. Pero la resurrección también conlleva un significado personal más profundo para cada creyente individual. Habla de la transformación que puede tener lugar en la vida de uno, una transformación de la muerte a la vida, de la desesperación a la esperanza, de la esclavitud a la libertad. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, lo viejo ha pasado, he aquí lo nuevo. A través de la resurrección, a los creyentes se les ofrece la oportunidad de experimentar un renacimiento espiritual, dejar atrás las viejas costumbres del pecado y abrazar una nueva vida en Cristo. No se trata simplemente de un acontecimiento que ocurrió hace más de 2000 años, es una realidad viva que respira y que da forma a la forma en que los cristianos están llamados a vivir. La Pascua también enfatiza la victoria que los cristianos experimentan en sus propias vidas. Si bien el mundo todavía puede estar lleno de sufrimiento y desafíos, la resurrección recuerda a los creyentes que Dios tiene la última palabra. No hay nada en la vida, ya sea enfermedad, muerte o dificultades, que pueda separarlos del amor y la victoria que Jesús obtuvo. La resurrección asegura a los cristianos que sus luchas son temporales y que, al final, compartirán la victoria de Cristo. Es una victoria eterna e inquebrantable. La Pascua no se trata solo de recordar un acontecimiento pasado, sino de abrazar una realidad presente y futura. Se trata de la resurrección de Jesucristo, que trae la victoria sobre la muerte, el pecado y la tumba. Se trata de la esperanza de la vida eterna y la seguridad de que nada puede separar a los creyentes del amor de Dios. A través de la resurrección, los cristianos encuentran fuerza, coraje y esperanza, sabiendo que, pase lo que pase en la vida, en última instancia son parte de la victoria eterna de Dios. La Pascua es el día del triunfo supremo, y recuerda a todos los que creen que la historia de Jesús no termina con la muerte, sino con vida, vida eterna en Él. Pentecostés es un día que marca un momento transformador en la historia del cristianismo. Es el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús, capacitándolos para continuar la misión de difundir el Evangelio. Este poderoso evento está registrado en Hechos 2, donde los discípulos, reunidos en un solo lugar, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Este momento no es solo un hecho aislado en la Biblia, es el nacimiento de la Iglesia cristiana, donde el Espíritu de Dios entró en el mundo de una manera nueva y profunda. Antes de Pentecostés, los discípulos de Jesús eran seguidores que habían sido testigos de sus milagros, su muerte y su resurrección. Estaban llenos de asombro, pero todavía esperaban el poder prometido que les permitiría cumplir la misión que Jesús les había confiado. Pentecostés fue el momento en que ese poder fue liberado, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, transformándolos de discípulos tímidos en testigos audaces del Evangelio. Su comprensión antes limitada del propósito de Dios para ellos se amplió y se les dio el valor y la sabiduría para salir al mundo y predicar las buenas nuevas. La importancia de Pentecostés es de gran alcance.
para los cristianos, simboliza la presencia continua y el poder del Espíritu Santo en el mundo de hoy. El Espíritu no es una fuerza distante o abstracta, Él está activo y presente, trabajando dentro de los creyentes para guiarlos, consolarlos y empoderarlos. El Espíritu Santo es quien ayuda a los cristianos a comprender las enseñanzas de Jesús, los guía en su vida diaria y los equipa para servir a los demás. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana carecería de la fuerza y la dirección necesarias para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pentecostés también marca el comienzo de la misión de la Iglesia en el mundo. Cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, no solo se les dio la capacidad de hablar en diferentes idiomas, sino que también se llenaron de un sentido de urgencia y propósito. Comenzaron a predicar el Evangelio con valentía, difundiendo el mensaje de Jesús mucho más allá de Jerusalén. Este fue el momento en que la misión del pueblo de Dios se expandió más allá de la comunidad judía, alcanzando a los gentiles y a personas de todas las naciones. El Espíritu dio poder a los discípulos para cruzar fronteras culturales, lingüísticas y geográficas, y fue a través de la obra del Espíritu Santo que el Evangelio comenzó a extenderse hasta los confines de la tierra. Para los cristianos de hoy, Pentecostés es un recordatorio de la obra continua del Espíritu Santo en sus vidas. Es un llamado a recordar que no están solos en su camino de fe. El Espíritu habita en ellos, ayudándolos a afrontar los desafíos de la vida, dándoles la fuerza para vivir su fe y capacitándolos para compartir el Evangelio con los demás. Pentecostés recuerda a los cristianos que la obra de Dios no ha terminado, el Espíritu continúa obrando en el mundo y los creyentes están llamados a ser participantes activos en esa obra. Uno de los aspectos clave de Pentecostés es la diversidad de idiomas que se hablaban. A medida que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en varios idiomas, permitiendo que personas de diferentes naciones entendieran el Evangelio en sus propias lenguas. Esto no fue solo una señal milagrosa, sino un símbolo de la inclusividad del mensaje del Evangelio. El Espíritu no fue solo para unos pocos elegidos, sino que fue dado a todas las personas, sin importar su origen, cultura o idioma. El mensaje de Jesucristo era ahora para todo el mundo, y Pentecostés fue el momento en que ese mensaje comenzó a ser compartido globalmente. Pentecostés, por tanto, no es solo un acontecimiento histórico, es una celebración eterna de la obra continua del Espíritu Santo en el mundo. Es un recordatorio del poder y la presencia del Espíritu en la vida de los creyentes, y el llamado a continuar la misión que se inició ese día. A través del Espíritu Santo, los cristianos reciben el poder de vivir su fe, servir a los demás y difundir el mensaje del amor y la salvación de Cristo al mundo. Pentecostés es el momento en el que realmente nació la Iglesia y sigue siendo un momento decisivo en la vida de todo cristiano. Es el día que recuerda a los creyentes la presencia interior de Dios y la misión que están llamados a cumplir. El Adviento es una temporada llena de profundo significado espiritual, un tiempo que invita a los creyentes a hacer una pausa, reflexionar y prepararse para la venida de Cristo. Si bien el Adviento eventualmente conduce a la celebración de la Navidad, su verdadero propósito va mucho más allá del nacimiento de Jesús. Es una temporada marcada por la anticipación, el anhelo por el cumplimiento de las promesas de Dios y un recordatorio de que Cristo no es solo el Salvador que vino a nosotros hace más de 2000 años, sino también el Rey que regresará en gloria. El Adviento marca el comienzo del año litúrgico cristiano, estableciendo el tono para un viaje de esperanza y expectativa que refleja la anticipación de una promesa largamente esperada.
Para el creyente, el Adviento no se trata simplemente de celebrar el evento pasado del nacimiento de Cristo en Belén. Es un tiempo para preparar el corazón tanto para el recuerdo de su primera venida como para la expectativa esperanzadora de su segunda venida. Las 4 semanas de Adviento sirven como un tiempo de preparación espiritual, durante el cual los cristianos son llamados a reflexionar sobre las promesas sagradas hechas por Dios, promesas que aún no se han cumplido plenamente. Es un momento en que la Iglesia y los creyentes individuales recuerdan que el advenimiento de Cristo al mundo fue el primer paso de una historia mucho más amplia. Una historia que aún se está desarrollando y que alcanzará su culminación con el regreso de Cristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vivía expectante esperando al Mesías. Anhelaban el cumplimiento de las promesas de Dios, y su espera estuvo a menudo marcada por el anhelo y el dolor, pero también por la esperanza. Este mismo tema de espera se repite en el Adviento. La temporada está diseñada para despertar en los creyentes el mismo tipo de anhelo por el regreso de Cristo, el mismo anhelo por la restauración de la paz, la justicia y la armonía que experimentaron los israelitas. Este periodo de anticipación da lugar a un sentido de responsabilidad sagrada de vivir de una manera digna del que está por venir. Invita a los fieles a alinear sus corazones y sus vidas con las promesas de Dios, a vivir con un sentido de preparación y esperanza, sabiendo que el regreso de Cristo traerá una restauración final y completa. El enfoque del Adviento en la preparación enfatiza una vida de preparación y anticipación. Es un tiempo para reflexionar sobre el propio camino espiritual y examinar la relación con Cristo. Mientras los cristianos esperan la segunda venida de Cristo, se les recuerda que deben vivir en consonancia con sus enseñanzas, abrazando la esperanza y la salvación que Él ofrece. Es una invitación a hacer balance de la propia vida, a arrepentirse cuando sea necesario y a renovar el compromiso de seguir a Jesús con sinceridad y devoción. Este tiempo recuerda a los creyentes que mantengan sus corazones abiertos a la obra transformadora del Espíritu Santo, que estén vigilantes en oración y que permanezcan vigilantes, esperando siempre con esperanza el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta espera, sin embargo, no es una expectativa pasiva e inactiva. Es un llamado a la fe activa, a vivir los valores que Cristo encarnó. La anticipación del regreso de Cristo debería inspirar a los cristianos a vivir vidas de servicio, amor y justicia, reflejando la luz y la verdad del Evangelio en un mundo que lo necesita desesperadamente. A medida que avanza el Adviento, se anima a los fieles a participar en actos de caridad, bondad y reconciliación, buscando encarnar la esperanza que están esperando. El Adviento, entonces, no es solo un tiempo de reflexión tranquila sino también de participación activa en la venida del reino de Dios. La Iglesia se convierte en testigo vivo de la llegada del reino, proclamando con palabras y obras que Cristo efectivamente regresará. Además, el Adviento ofrece la oportunidad de centrarse en la profunda esperanza que trae el regreso de Jesús. En un mundo que a menudo está lleno de caos, sufrimiento e incertidumbre, la promesa del regreso de Cristo ofrece un ancla para el alma. La justicia, la paz y la restauración que traerá la segunda venida de Cristo es una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales. Es una promesa futura que da sentido y propósito al presente, instando a los creyentes a soportar las dificultades con perseverancia y fe. A medida que se desarrolla el Adviento, se fomenta una celebración de la Navidad más profunda y reflexiva.
En lugar de precipitarse a las festividades, la temporada invita a los cristianos a hacer una pausa y participar en la preparación espiritual necesaria para recibir a Cristo de nuevo. Después de todo, la promesa del regreso del Salvador da un significado más profundo al gozo y la paz que se celebran en Navidad. El Adviento invita a los creyentes a esperar con corazones expectantes, sabiendo que la esperanza del regreso de Cristo trae luz a las tinieblas del mundo. En resumen, el Adviento es una temporada llena de anticipación silenciosa y esperanza vibrante. Recuerda a los cristianos que deben vivir preparados para el regreso de Cristo, abrazar el poder transformador del Evangelio y reflexionar sobre las promesas que Dios ha hecho. Mientras los creyentes esperan el cumplimiento de estas promesas, se les anima a alinear sus corazones con la voluntad de Dios, a vivir con esperanza y expectativa, y a recordar que, al final, Cristo hará nuevas todas las cosas. El Adviento exige un despertar de esta anticipación, una profundización de la fe y un compromiso renovado para vivir la esperanza del Rey venidero. Cada una de estas festividades tiene un profundo significado teológico y ofrece a los creyentes la oportunidad de reflexionar sobre los acontecimientos clave de la fe cristiana. No son meros momentos históricos, son invitaciones a vivir las verdades más profundas que representan estos eventos. Desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte en sacrificio, su resurrección triunfante, el derramamiento del Espíritu Santo y la anticipación de su regreso, estas festividades nos señalan el corazón del cristianismo. El amor de Dios, su plan de redención y su llamado a síguelo. Al celebrar estos días santos, recordamos el significado más profundo detrás de cada uno. No son solo momentos para reunirnos y celebrar, sino momentos para reflexionar sobre nuestra relación con Dios, renovar nuestro compromiso de vivir a la luz de su verdad y abrazar la esperanza que viene con sus promesas. Estas fiestas nos invitan a una relación más profunda con Jesucristo, el Salvador del mundo, cuya vida, muerte y resurrección continúan moldeando las vidas de millones.